Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Agradecida al Señor por la oportunidad una vez más de que podamos reunirnos en torno a su palabra, de que podamos reunirnos una vez más a cantar, a elevar oraciones y a poder recibir la bendición que viene de lo alto. Y por eso en esta hora doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir con ustedes en esta tarde, a los pastores, a la querida iglesia de Hualpén, que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición para nosotros como hijos del Señor y para todo aquel que pueda escuchar este mensaje, el Señor pueda bendecir su vida también. No sé si habrán visitas, pero tal vez con esto de la tecnología, si las visitas no están presentes hoy en este culto, lo pueden estar mañana a través del video. Y es por eso que también me quiero dirigir a ellos. Estamos, hermanos amados, en el mes de diciembre, ¿cierto? Es verdad, como hemos escuchado en la oración de nuestra hermana Carolina, de que ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, donde nos tocó experimentar esta pandemia, pero aún así hemos llegado al mes de diciembre. En unos pocos días más hay una gran celebración para nosotros como pueblo cristiano, para la tradición judía, para el mundo entero, porque esta celebración marca la historia de la humanidad. Y usted sabe de qué estoy conversando. Es la celebración del nacimiento de Jesucristo. El 25 de diciembre se cumplirán 2021 años del nacimiento del Señor Jesús. Científicos e historiadores buscan precisión en la fecha exacta del nacimiento del Señor. Y se han encontrado, mire qué interesante, se han encontrado con una variación de 6 años aproximadamente. Y esa variación ha sido en base a la estrella de Belén. La estrella nova la llaman algunos astrónomos. El cometa lo dicen otros. Una alineación planetaria única lo definió el profesor de astrofísica y cosmología teórica de la Universidad de Notre Dame, Grant Matthew. Pero con precisión podemos decir en esta tarde de que tanto científica como teológicamente, es innegable el hecho de que Jesús nació. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes y todos coinciden en la afirmación irrefutable de que Jesús existió. Amén. Al ir a las Escrituras, como lo vamos a hacer a continuación, en vísperas de esta Navidad, casi siempre, hermanos, vamos a buscar el relato histórico que se encuentra en los evangelios, en Mateo o en Lucas, y recordamos los hechos históricos en torno al nacimiento de Jesús. Pero en esta oportunidad quisiera invitarle a conocer quién está detrás de la Navidad. ¿Quién está detrás de este santo advenimiento que el mundo entero recuerda llegado el mes de diciembre? Pero contado en primera persona. El santo advenimiento contado en las palabras de Cristo. Le invito a que tengamos un minutito de oración para ir a la lectura de la Escritura. Bendito Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos una vez más delante de su presencia porque queremos recibir de usted la bendición de lo alto. Señor, en esta hora queremos pedirle que sea usted hablando a cada corazón. Señor, somos sus hijos, somos su iglesia, que nos reunimos en torno a su palabra, para que sea usted el que esté ministrando bendición a nuestras vidas. Señor, tome control en este tiempo de nuestras mentes, de nuestros corazones, y muévase con libertad, Señor, porque usted es un Dios omnipresente y está en medio nuestro, en medio de cada hogar, en medio de cada oyente, Señor, en medio de cada hermano que está reunido allí en su hogar y que está dispuesto a recibir de su palabra. Pedimos esta bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a que si tiene a mano pueda abrir su Biblia en el libro de Juan,
capítulo 16. El santo advenimiento contado en primera persona a través de las palabras de Jesús. Juan 16, versículo 26 al 28. Y dice así la palabra del Señor. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo podemos ver la providencia. Podemos ver que Él relata que salió del Padre. Que Él nos dice que al salir del Padre, usted y yo podemos deducir que dejó su morada celestial, dejó su hogar. Donde hay un Padre, hay un hogar. Él dejó su hogar celestial para venir al mundo. Dios se encarnó, salió del Padre, Dios se humanó. Esto el Señor Jesucristo lo dice y al decirlo nos enseña que su esencia es divina. Jesucristo salió del Padre Celestial para venir a nacer en un humilde pesebre y para venir al mundo enviado por su Padre. Ahora, esto el Señor Jesucristo no lo dijo porque tal vez María se lo hubiera contado, su madre, o tal vez José se lo hubiera enseñado, el esposo de María. Esto lo dijo el Señor Jesucristo porque el mismo Padre Celestial da testimonio de esta tremenda verdad. Juan capítulo 8, versículos 14, 17 y 18 dice lo siguiente. Juan capítulo 8, versículos 14, 17 y 18. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 17. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre da testimonio de Jesucristo. Ante la ley de Moisés, y que los judíos la conocían muy bien, para que un hecho sea real debía ser testimoniado por dos testigos. El primero de ellos, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Yo doy testimonio de mí mismo. Lo acabamos de leer. Él daba testimonio de sí mismo con una vida santa. Jesucristo vivió una vida santa. Y con sus propias palabras, nosotros, después de tantos años, a través de la Escritura, la tenemos aquí, han sido sus palabras y su vida santa. Usted sabe que la palabra sin testimonio no tiene peso. Pero el testimonio de nuestro Señor Jesucristo acompañaba sus palabras. Él era el primer testigo que la ley de Moisés requería para un hecho verídico o real. ¿Y quién era el segundo testigo? La Escritura nos dice, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre Celestial es quien dio testimonio y da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo hizo a través de declaraciones públicas. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él y se abrió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo el Padre? La estrella de Belén, un hecho sin igual, que la ciencia lo avala. El cielo habló por sí solo, diciendo de que nacía el Salvador. El Padre dio testimonio de esto, dándole milagros al Señor Jesucristo. Durante su ministerio en la tierra, sanó enfermedades y dolencias, liberó endemoniados, multiplicó alimentos. Tantas señales hizo el Señor Jesucristo como nadie más.
el Señor Jesucristo tenía el sello divino de Dios, porque era el Hijo enviado por Dios. En Cristo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Esta era una señal importantísima para los estudiosos de la ley. ¿Qué más se podría pedir para entender que Jesucristo era el Hijo de Dios? Estaba cumplido el testimonio de Cristo, el testimonio del Padre. Jesús era el enviado de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué el Padre envió a Jesucristo? Y la respuesta es maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón por la que Jesucristo fue enviado es por amor. El amor del Padre, el amor que el Padre tiene por usted y tiene por mí, el amor del Padre a toda la humanidad. Esta es la razón. Y usted sabe que cuando hay un envío, detrás hay un propósito, ¿cierto? Cuando vamos al correo, y creo que, no sé si a todos, pero a muchos nos ha tocado en esta pandemia, enviar o recibir el envío. Y el envío viene con un propósito, viene a suplir una necesidad, lleva un mensaje, tiene una razón, ¿no es cierto? Así también el Hijo enviado del Padre venía con un propósito. Y hermanos amados, este propósito lo vamos a ver en las palabras del Señor Jesucristo en una conversación en la casa de Mateo el publicano. ¿Recuerda esa escena? Se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos 11 al 13. Mateo capítulo 9, versículos 11 al 13. Aquí se nos va a revelar el primer propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo al mundo. Y dice así la palabra del Señor. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y entre estos pecadores a quien Jesucristo vino a llamar al arrepentimiento estaban los fariseos, los que hicieron la pregunta al ver lo que sucedía en la casa de Mateo. Pero los fariseos no se daban cuenta que ellos formaban parte de esta lista de pecadores. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la religiosidad, y hablamos de rituales y observaciones, es el envoltorio brillante del oscuro pecado del orgullo. ¿Cómo es que ellos iban a ser parte de esa lista si el orgullo de los fariseos estaba escondido entre ellos? Hermanos, el religioso es como lo dice Santiago 1:22. Es un oidor olvidadizo. ¿Recuerda ese texto? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los fariseos eran religiosos, eran oidores olvidadizos. Escucharon y escucharon por tanto tiempo, pero no aprendieron. No aprendieron. Y podemos decirlo con seguridad que no aprendieron, pues la palabra del Señor en el versículo 13 que acabamos de leer en Mateo 9 dice, id pues y aprended. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Definitivamente hay una tremenda diferencia entre oír y aprender.
hay una diferencia. El aprendizaje lleva consigo cambios de conducta. Lleva consigo cambios de conducta, cambios en el estilo de vida, lleva consigo un cambio en el testimonio. No puedo decir que soy cristiano, que soy un seguidor de Jesucristo si no me comporto como tal. El testimonio avala lo que yo puedo decir que soy. Por eso que era importante y por eso el Señor les dice a los estudiosos de la ley, id y aprended. Y también le dicen, id y aprended, porque ya la lección fue dada. Más de 400 años atrás, Dios ya les había hablado a su pueblo, ya había hablado a los estudiosos de la ley. Recuerda lo que el Señor habló a través del profeta Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6. La lección había sido entregada hace mucho tiempo atrás y los fariseos pasaban mucho tiempo escuchando las escrituras. Pero ¿sabe? Cuando la religiosidad se incrusta, se arma el ambiente propicio para que el orgullo crezca de manera exponencial. El oír y el no practicar nos puede llevar a este tremendo error. Y pueden pasar años y traspasar generaciones realizando ofrendas, sacrificios, asistencias, pero sin conocer a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible. Está esa situación riesgosa cuando no aprendemos de lo que el Señor nos habla. Y al caer en la religiosidad, los fariseos no podrían haber dicho como el Señor Jesucristo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Sin embargo, el Señor Jesucristo tenía esa plena convicción. Ahora, los fariseos tuvieron una oportunidad más para aprender esta lección, para aprender esta enseñanza. Y usted mismo va a ver los resultados porque están registrados en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 y 2, y luego el 6 al 18. Mateo, capítulo 12, versículo 1 y 2, y después el 6 al 18. Y la palabra del Señor dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pues os digo que uno mayor, versículo 6, que el templo está aquí. Y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tercera oportunidad. Y dio mucho tiempo el Padre. Realmente el Padre es grande en misericordia, hermanos. Lento para la ira. Ya lo habló con Oseas. Lo habló a través de nuestro Señor Jesucristo. Traspasaron generaciones las enseñanzas. Y estaba allí el Hijo de Dios. Y ellos no lo pudieron ver. Ellos no lo pudieron ver. Qué tremendo error podemos cometer cuando dejamos que la religiosidad llene nuestras vidas. Este es un terror gravísimo. Pasar por condenar al inocente, condenar al que no es culpable, pecar contra Dios. Cuando nosotros cometemos injusticias, pecamos contra Dios y pecamos contra el prójimo. Y la religiosidad nos puede llevar a esto. Ahora, el Señor Jesucristo le estaba dando una tremenda oportunidad.
y los fariseos no lo pudieron ver. Pero ¿cómo nosotros podemos ser librados de esa oscuridad? De esa oscuridad terrible y desoladora que nos puede llevar a enfriarnos espiritualmente, a apartarnos del Señor. ¿De qué manera? El Señor Jesús nos revela y nos da la respuesta en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 46 al 50. Y a través de esta respuesta nos habla acerca del segundo propósito de Dios al enviar al Hijo al mundo. Juan capítulo 12, versículos 16 al 50. Juan capítulo 12, versículos 16 al 50. Y dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque he venido a juzgar al mundo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo había dicho. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Cómo pues podemos ser librados de ese tremendo error de la religiosidad? Podemos ser librados a través de Jesucristo, porque Él es la luz que brilla en la oscuridad. Él no vino a juzgar al mundo, Él no vino a traer justicia ni condenación. Jesucristo fue enviado para que usted y yo no permaneciéramos en esa oscuridad, para que usted y yo seamos iluminados por la luz de Cristo. Jesucristo vino al mundo a traer salvación y vida eterna, tal como el Padre lo mandó. Y esto es para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es enviado al Padre eterno. ¿Y sabe qué? Hay un relato más en la Escritura donde podemos ver que Marta lo entendió. ¿Se acuerda de Marta? Marta, que vivía en Betania. Marta experimentó una situación desgarradora. Pero Marta entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y yo quiero invitarla a que lo podamos ver en Juan capítulo 11, versículos 25 y 27. Juan capítulo 11, versículo 25 y 27. Y el Señor le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¡Qué potente declaración! Al experimentar la pérdida de Lázaro, ante esta circunstancia devastadora, cuando uno experimenta la pérdida de un ser amado, las palabras de Jesucristo es un estruendo de gloria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es por esto, iglesia amada, es por esto, oyente querido, que Jesucristo vino al mundo. Esta es la razón. No son los regalos que se pueden comprar. No son las reuniones familiares, aunque lo disfrutamos tanto. No son las actividades. Esta es la razón. Jesucristo vino y nació hace más de 2000 años en la ciudad de Belén, en un humilde pesebre, para traer salvación y vida eterna, para traer una vida de convicciones, una vida activa, una vida abundante. Dijo el Señor Jesucristo:
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. La ciencia lo declaró. Y hoy tiene la palabra y coincide en que Cristo es una realidad, en el que el nacimiento de Cristo es una realidad, no es una ficción. Jesús nació en un humilde pesebre y cambió la historia de la humanidad. La Biblia nos acaba de hablar con claridad. Nos dice que el Señor Jesucristo dejó un hogar celestial, salió del Padre, se desprendió del Padre eterno para dar un testimonio de amor como usted y yo no vamos a encontrar en ningún lugar. Es un amor inigualable. Y hoy nos sigue diciendo, Iglesia de Jesucristo, hoy nos sigue diciendo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores como usted y como yo al arrepentimiento. Que Dios quiere de usted y de mí conocimiento de Dios, misericordia y no sacrificios y holocaustos. Dios quiere de usted y de mí una relación real, viva, activa y no de oídas. Una relación adormecida como la que tenían los fariseos, una relación pasiva, con indiferencia, con orgullo y hasta con incredulidad. Jesús no vino a este mundo para juzgar su manera de vivir. Jesús vino para entregarle salvación y vida eterna. La invitación está hecha. Ahora la pregunta es, ¿qué decisión va a tomar usted? Le invito a tener un tiempo de oración. Le invito a inclinar su rostro, porque nuestro Dios es omnipresente, ¿sabe? Y Él está allí en su hogar. Él está allí al lado suyo. Y a cerrar sus ojos para no distraerse en esta hora. Tal vez lleva tiempo asistiendo a esta iglesia. Tal vez lleva tiempo de conocer al Señor, pero en el intertanto la religiosidad afloró. En el intertanto la misericordia se enfrió. En el intertanto nos volvimos expertos en entregar sacrificios y holocaustos, pero no dejamos que el Señor transforme y perdimos el aprender del Señor. El Señor sabe todas las cosas, ¿sabe? A Él nada le podemos esconder. Y yo quiero pedirle a usted, Iglesia del Señor, que se tome allí un tiempecito en la intimidad de su hogar, en el silencio, y pueda hablar con Dios en su corazón. Si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos, pidamos perdón. Renovemos con Dios nuestro compromiso. Si en algo nos se ha debilitado, este es el tiempo. Si el Señor ha hablado a su corazón, tómese un tiempecito para poder estar orando al Señor y permítame dirigirme al que está escuchando por primera vez este mensaje. Si usted está escuchando por primera vez este mensaje y ha sentido el llamado del Señor en su corazón y quiere recibirle en esta hora, no hay impedimento, porque Él es omnipresente y Él es quien está con usted. Y si usted me permite, yo puedo guiarle en una oración, con estas sencillas y simples palabras, pero con plena convicción. Allí donde está, si usted las repite conmigo, puede recibir a Cristo en esta hora. Repita después de mí: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu llamado. Me arrepiento de todos mis pecados. Entra a morar en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador, rindiendo mi vida a ti para seguirte hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha repetido esta oración por primera vez, quisiera terminar este sermón pidiendo la bendición de Dios por usted,
y también por la iglesia. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, alabo y bendigo su nombre porque usted es nuestro Dios, un Dios santo y maravilloso, que no ha escatimado, Señor, a su propio Hijo para darnos a conocer de su amor y su perdón. Sea, Señor, bendiciendo la vida de cada oyente y bien en especial, Señor, de los que han tomado una decisión de seguirle a usted, de recibirle como Salvador. Sea su Santo Espíritu sellando esas vidas, Señor, para vida eterna. Y también, Señor, le doy gracias por su iglesia de Hualpén. Gracias, Padre bendito, por los hermanos fieles, Señor, a usted. Que usted sea derramando una bendición, Señor, especial sobre sus vidas, sobre la iglesia, sobre cada familia representada en cada uno de los que estamos aquí. Señor, que podamos, así como su palabra nos ha hablado el día de hoy, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino que ser oidores que aprenden de lo que escuchan y que se rinden ante la autoridad de nuestro Dios. Señor, le ruego que usted siga obrando en nuestras vidas y así como dice su palabra, Señor, pueda completar la obra que empezó en nosotros. Alabo y bendigo su nombre en esta hora y le doy gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios la oportunidad. Reciban desde aquí un fuerte abrazo cada uno de ustedes.